Bueno, en la sesión de esta mañana hemos hablado sobre el impacto que tiene en la demanda y el comportamiento del consumidor de productos de acuicultura, la comunicación que hacen sobre este tema los medios de comunicación masivas. En general, la evidencia empírica disponible pone de manifiesto que sí que puede haber un efecto o al menos una correlación entre lo que los medios de comunicación, prensa, radio, televisión comunican sobre un tema de alimentación en la demanda de este producto, y nosotros lo queremos explorar para el caso de la acuicultura, en el caso específico del Mediterráneo, en el que no existen estudios de este tipo previos. Los resultados que hemos obtenido en dos estudios que hemos realizado ponen de manifiesto que, por un lado, los expertos que hemos entrevistado a través de un método Delphi sí ven que las noticias sobre acuicultura pueden impactar en la demanda, y sobre todo recomiendan que sean piezas de información no excesivamente largas, con un carácter más divulgativo que técnico, un enfoque local más que global y basados en factores relacionados con la salud y el medio ambiente fundamentalmente. Por otro lado, hemos hecho también un trabajo de revisión y recogida de información de noticias específicas sobre especies de pescado, pesca y acuicultura, para analizar qué se estaba publicando en España en el periodo 2013-2017 en medios de comunicación de masa, ¿no? Recogimos información de las versiones online de los 5 principales periódicos de España y encontramos que en realidad no había tantas noticias que hablaran de este tema y que pudieran tener relación con el consumo final del producto, y las que había tenían un enfoque vamos a decir, con una distribución proporcional entre las que eran neutras o las que tenían un enfoque más negativo o positivo. Sí que veíamos que, aunque la mayoría eran divulgativas, el porcentaje de noticias, sobre todo directamente vinculadas con la acuicultura, que eran técnico, era relativamente elevado, y que el contenido más relevante cuando se hablaba de pesca en general o de peces era la salud, pero cuando se hablaba de acuicultura era el impacto ambiental o económico. Y básicamente este ha sido el contenido de la sesión de esta mañana, además de dar alguna recomendación para la gestión de la publicity y de cómo orientar a los medios de comunicación masivos para que publiquen contenidos sobre esta temática.